Bien, muy buenos días, muy buenas tardes. Después de estos problemas técnicos, tecnológicos, que nunca los tuvimos antes, pero siempre hay una primera vez, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión, este tercer día de la Plataforma para el Diálogo, Memoria, Justicia y Paz en América Latina. Esta actividad es organizada por el Centro Regional Centroamérica y el Caribe del María Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, con sede en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y su laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. Les doy la bienvenida también en nombre de mis colegas Christina Hatzky de la Leibniz-Universität Hannover, Joachim Michael de la Universidad Bielefeld, David Díaz de la Universidad de Costa Rica, todos coordinadores del Centro Regional Centroamérica y el Caribe de CALAS, y de Carmen Chinas de la Universidad de Guadalajara, coordinadora del laboratorio en México. Este tercer día de la plataforma consiste de 2 sesiones. La primera sesión se dedica a la temática memoria, literatura y cine, y la segunda, memoria, desigualdad y género. El enfoque de investigaciones de laboratorio, visiones de paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina, como saben, desde su inicio ha hecho especial énfasis en la comprensión de la violencia y la paz a partir del concepto de transición. Esto supone asumir que entre paz y violencia no existe una clara distinción ni una relación de absoluta exclusión mutua. Queremos comprender mejor cómo funcionan las transiciones y transformaciones entre violencia y paz en sus contextos históricos, políticos y socioculturales. Hemos señalado también que las transiciones de la violencia y la guerra a la paz son impensables e imposibles sin procesos, espacios y narrativas de memoria. Sin embargo, al mismo tiempo hemos sostenido que también el olvido es una condición necesaria para cualquier trabajo de memoria y que los procesos de transición se caracterizan por una compleja y conflictiva relación entre memoria y olvido, especialmente en los casos en que el Estado ejerce e impone una política de tabula rasa y de olvido forzado. Partiendo de estas reflexiones, hemos propuesto como objetivo de esta plataforma para el diálogo explorar la relación entre estos 3 ejes centrales en el análisis de la violencia en América Latina: la memoria, la justicia y la paz, desde enfoques interdisciplinarios e intermediales. Y exactamente a estos aspectos corresponde esta primera mesa que tenemos hoy, porque se dedica a discutir, presentar sobre diferentes medios, la literatura, el cine y las artes en general, y también sobre diferentes problemáticas transversales como las desigualdades y cuestiones de género. Es muy grato que en esta primera mesa del día de hoy nos acompañen académicos, académicas destacados y destacadas, especialistas en las temáticas del día de hoy, que es esta. La dinámica de mesa será la siguiente. Vamos a tener presentaciones de las cuatro presentadoras y presentadores de unos 15 minutos, máximo 20, para tener suficiente espacio después también para preguntas y la discusión. Les voy a avisar cuando ya hayan hablado 15 minutos para en un tiempo muy corto terminen sus presentaciones y podemos discutir también después aspectos que no se habían podido
se habrán podido tocar en la presentación. Quiero agradecerle también a Ismayaira Guillén, la asistente del Centro Regional Centroamérica del Caribe de Calas en Costa Rica, que nos ha ayudado con la organización de esta plataforma para el diálogo. Muchísimas gracias. Ahora me es muy grato presentarles a ustedes a la primera presentadora ponente de hoy, que es la doctora Valeria Greenberg-Pla. Valeria es doctora en letras por la Goethe-Universität Frankfurt am Main, en Alemania. Desde el año 2006 reside en los Estados Unidos, en donde es catedrática de literatura latinoamericana en la Bowling Green State University. Su proyecto actual de investigación gira en torno a los temas de representación, a las formas de representación de la violencia en el cine y la literatura de posguerra y postdictadura. Entre sus publicaciones se destaca Eva Perón, Cuerpo, Género, Nación, publicado en el año 2013. Valeria es miembro del Consejo Editorial de Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos. Fue miembro del Grupo Internacional de Investigación del Proyecto ILCAS hacia una historia de las literaturas centroamericanas, en el marco del cual coordinó junto con Ricardo Roque Baldovinos el segundo volumen de la colección ILCAS, Tensiones de la Modernidad, del Modernismo al Realismo, publicado en el año 2009. Hoy nos va a hablar sobre el siguiente tema: documentación y justicia simbólica, la contribución de los civilizadores 1998 a una epistemología de paz en Guatemala. Valeria tiene la palabra y voy a presentarles a la otra y los otros ponentes cuando les toque a ellos, para no recargar demasiado estas palabras introductorias. Adelante, Valeria. Dana, muchas gracias por la introducción y por supuesto a la plataforma Calas por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Pueden ver mi pantalla sin problemas, ¿verdad? Sí. Voy a poner esto. Ok. Tanto en su registro puramente etnográfico como en sus vertientes más políticas, todo cine documental debe responder a la pregunta sobre las relaciones de poder-saber con respecto a ese otro que busca representar. Esta pregunta es particularmente delicada cuando los realizadores no forman parte del grupo sobre el cual proponen una narrativa visual. ¿Cómo representar a esos otros sin cimentar su reificación como seres extraños, violentos o atrasados, dignos de ayuda y estudio? Y en el caso de cineastas occidentales, ¿cómo romper la colonialidad implícita en la dicotomía sujeto-objeto de conocimiento? Como ha teorizado Aníbal Quijano, el paralelo entre las pretensiones de universalidad y superioridad de la racionalidad occidental y la clasificación de los seres humanos por medio del sistema de castas justificó la colonización como empresa civilizatoria y posteriormente la modernización. Además, sentó las bases de la negación de la subjetividad de las razas colonizadas, relegándolas al rol de objetos de dominación y estudio. La cuestión que me interesa indagar hoy y conversar con ustedes es cómo puede la práctica documental escapar a esta dicotomía y reflexionar críticamente sobre el punto ciego de su propio lugar de enunciación y de ese modo contribuir a una epistemología de la paz.
Voy a responder esta pregunta analizando la propuesta de Memoria y Justicia del documental Los civilizadores alemanes en Guatemala, estrenado en 1998, de los realizadores alemanes Uli Stelzner y Thomas Walter. Este documental permite una discusión de las relaciones de poder-saber entre el cineasta y su objeto, ya que al volver la mirada hacia el rol de los alemanes en Guatemala, desestabiliza la dicotomía sujeto-objeto de conocimiento sobre la que se asienta el pacto de filmación. De manera implícita, con este posicionamiento, Uli Stelzner y Thomas Walter se hacen partícipes de la sensación de inadecuación de los paradigmas de la izquierda intelectual y del activismo político a la que se refiere John Beverly con respecto a la generación de los 60, pero sin renunciar al deseo de continuar el proyecto de liberación social y democratización que esos paradigmas expresaban. Stelzner y Walter usan el cine documental en apoyo de las luchas por la memoria y la justicia por medio de la exhibición de los mecanismos de reproducción de la condición colonial y sus agentes, proponiendo de este modo una epistemología para la paz que en vez de darle voz a los llamados subalternos, se la da al sujeto neocolonizador alemán, en un vórtice que conjuga identificación, extrañamiento irónico y autocrítica. Los civilizadores alemanes en Guatemala retrata, por medio de entrevistas y materiales de archivo, a las familias alemanas más influyentes de Guatemala, cuyos miembros relatan orgullosamente ante la Cámara la saga de su establecimiento en Centroamérica. Hay gente, hay gente tratando de entrar y piden admisión. ¿Hay alguien que lo puede hacer que no Sí, sea sí, sí, yo? no te Ok, preocupes, Pablo. gracias, porque me aparece en la pantalla. Entonces, los realizadores trabajan con un procedimiento irónico de distanciamiento de estos materiales de archivo compartidos por las familias alemanas. Y voy a explicar cómo funciona este procedimiento y su contribución a una cultura de la paz a partir de un análisis, primero del lugar de enunciación de los cineastas, después del momento de realización del documental y por último del montaje. El hecho de que ambos documentalistas fueran alemanes les facilitó el acceso a la colonia alemana en Guatemala, cuyos miembros les abrieron las puertas de sus casas y les contaron sus historias de vida, asumiendo que la nacionalidad compartida automáticamente implicaba una comunidad de valores e intereses. Los realizadores pudieron establecer un vínculo de confianza con los 15 entrevistados, de modo de que estos perdieran de vista la diferencia entre lo que se puede decir en el ámbito privado y lo que es aceptable en público. Bien puede ser también que estas personas estén tan convencidas del carácter civilizador de su empresa modernizante que hayan sido completamente ciegos al propósito irónico del documental. Sin embargo, la identificación que Thomas Walter y Uli Stelzner propiciaron se destapa como un equívoco, ya que el documental pone en evidencia el racismo de la colonia alemana haciendo uso de la ironía socrática. En efecto, las preguntas inocentes y curiosas de los documentalistas revelan en los entrevistados la nostalgia por Alemania y por un pasado cuyos valores y forma de vida pudieron reproducir en los trópicos con gran éxito durante la dictadura de Ubico, de 1931 a 1944, como durante la Guerra Civil, y que el retorno a la vida democrática a mediados de los 90 pareciera poner en peligro. Todas las imágenes que muestro son del documental, ¿sí? La nostalgia que recoge todos los testimonios y está registrada en los numerosos álbumes fotográficos y notas periodísticas que retratan la adhesión al partido nazi de toda la colonia alemana, determina el tono de las rememoraciones de los entrevistados.
Así, uno de ellos recuerda cómo en 1936, cuando se acercó a la costa de Guatemala el barco nazi Emden, la colonia en pleno quiso subir a bordo para votar por Hitler. En su opinión, Alemania floreció en poco tiempo bajo la dirección del Führer, pero la mayoría de la gente ha olvidado eso por completo. Es evidente que para este hombre de más de 80 años, aparecer en este documental significa la posibilidad de rehabilitar el nazismo. Paso a hablar ahora del momento de realización del documental. Como todos ustedes saben, la guerra que se desató en Guatemala a consecuencia del golpe de Estado contra Arbenz en el 54 duró 36 años, de 1960 a 1996. Como también saben, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala emprendió la recolección de testimonios de víctimas sobrevivientes de la violencia en el proyecto de recuperación de la memoria histórica. Lo que quiero resaltar acá es que la fecha de publicación del informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica fue en abril de 1998, el mismo año del estreno del documental, y un año más tarde, en junio de 1999, se publicó La Memoria del Silencio. Entonces, es en este contexto documentación de las atrocidades cometidas durante la guerra que Uli Stelzner y Thomas Walter realizan Los Civilizadores. Concretamente, usan el cine como instrumento de denuncia de la complicidad de la colonia alemana, tanto con la violencia extrema y genocida que marcó los años más cruentos de la guerra, como su apoyo a las políticas modernizadoras y racistas del Estado guatemalteco bajo el régimen dictatorial de Ubico. Por eso no es casual la incorporación en Los Civilizadores de material de archivo sobre la masacre de Panzós, que tuvo lugar en Alta Verapaz el 20 de mayo de 1978. Las imágenes de la masacre incorporadas al documental son mostradas unos minutos después de que el viejo hacendado cafetalero Hugo Dröge, uno de los pioneros de la colonia alemana, haya explicado que obtuvo las tierras para sus fincas prácticamente gratis. Este raccord de las imágenes de la masacre con la afirmación del terrateniente sobre cómo obtuvo las tierras es importante porque aporta una narrativa visual a una masacre documentada por la memoria del silencio y porque resalta cómo se beneficiaron específicamente los hacendados alemanes a raíz de la masacre. Así, la narrativa del documental concatena la modernización de Guatemala con el genocidio indígena, en sintonía con las teorizaciones de Edgar Schitt sobre el hecho de que en dicho país la conformación de la nación moderna también fue una manera de acomodar discursos y prácticas que excluyeron a los indígenas en la conformación de la ciudadanía y legitimaron las ideas sobre el indio como raza inferior, lo cual a su vez sentó las bases morales e ideológicas del genocidio y continúa obturando la posibilidad de una convivencia pacífica. Lo que Los Civilizadores contribuye a esta perspectiva crítica sobre el proceso de modernización de Guatemala es aportar una fuerte contranarrativa visual que exhibe la colonialidad inherente al discurso modernizador e insistir en la responsabilidad de la comunidad alemana como actor clave en el control del indio y su integración a la nación moderna por medio del trabajo asalariado en las fincas, mayormente en mano de alemanes. A continuación les voy a mostrar una breve escena que ejemplifica los procedimientos de significación del documental. Denme un segundo que les voy a mostrar del documental mismo. Pueden ver ahora el documental, ¿verdad? En mi pantalla. Ok. Es gibt die
diese Vereinigung von Indigenas und sie möchten, dass die Indigenas dem Land kriegen. Sie sagen, dass das war in 1500 alles, bevor die Spanier hier gekommen sind, war das von den Mayas und dass sie haben das weggenommen und das gehört zu ihnen. Und, so, sie möchten so ein kleines Land haben, aber das geht nicht. En el momento en que el joven hacendado alemán, que es el hijo del señor más viejo que vimos antes, dice, sonriendo, como si el reclamo fuera una gracia, que no es posible devolverles la tierra, la Cámara hace un planeo para enfocarse en los indígenas, que han dejado de rastrillar el café para observarlo, a él, pero por la posición de la Cámara también a nosotros. Es con tomas como esta que captan un quiebre en el feliz universo retratado por los empresarios alemanes que Ulrich Stelzner y Thomas Walter dejan entrever su propio distanciamiento con respecto a la postura de la colonia alemana. Perdón, estoy volviendo al PowerPoint. Ok. Entonces, lo interesante del trabajo de memoria en que se marca los civilizadores consiste en registrar la responsabilidad y complicidad de los empresarios alemanes, tanto con respecto al genocidio de los 80 como con la ideología racista y las prácticas modernizadoras impuestas desde principios de siglo, las cuales proveyeron el sustento ideológico de dicho genocidio. En lugar de señalar desde su lugar de cineastas occidentales la barbarie del Estado guatemalteco, develan la perversidad y la violencia del proyecto civilizador alemán en Guatemala, explicando, por ejemplo, que uno de los grandes propietarios alemanes de Alta Verapaz, llamado Dieseldorf, elaboró la Ley de Vagancia de 1933, impuesta por Ubico, adaptando a tal efecto la ley de esclavitud alemana para el suroeste de África. De este modo, la epistemología del documental desestabiliza la imposición eurocéntrica latente en la colonialidad al volcar la mirada hacia el lado cruel de la modernización, como diría Jim Franco, y convertir al sujeto occidental en legítimo objeto de la autocrítica. Por último, voy a referirme al montaje. Como vimos en la breve secuencia que compartí, el montaje del documental permite dar, irónicamente, un sentido contrario a las palabras de los entrevistados por medio de una retórica que contrasta el discurso hegemónico de los alemanes con un lenguaje audiovisual que lo pone en cuestión. Así, el montaje es el corazón de este documental, en el cual los realizadores en ningún momento critican verbalmente las ideas de los entrevistados. Según el principio lógico de la ironía... 15 minutos. Perfecto. Gracias. Según el principio lógico de la ironía, el contraste entre las imágenes de archivo y los parlamentos de los entrevistados articula el posicionamiento crítico del documental, guiando la producción de un sentido opuesto a la intencionalidad de los entrevistados. A modo de ejemplo de esta estrategia de distanciamiento, voy a analizar una historia compartida por Inge Schlehauf, una de las mujeres entrevistadas, porque en ella aparece la noción del indio falso que los documentalistas revierten irónicamente por medio del montaje y cuyo nuevo sentido resume de manera cabal la postura de los mismos frente a los alemanes en Guatemala. En una primera toma, Inge Schlehauf rememora su vida en la finca y su afán educativo. Ella quería inculcarles a todos los niños el amor a la tierra. Mientras habla, se la ve en un video casero con un Dirndl, el traje típico de Austria y Baviera, y un bebé en brazos, lo cual permite entender que su concepto de tierra está estrechamente ligado a la idea nacional socialista de Heimat, es decir, país o tierra natal, la cual intenta recrear en Guatemala. En una segunda toma,
Bastante más adelante en la dramaturgia del film, Inge Schlehaus se enfoca en sus experiencias durante los años más duros de la guerra, lamentándose de que los mismos indios que ella había tenido en su falda cuando niños son los que la atacaron con machetes y cuchillos. Ciega por completo frente a la violencia de sus métodos educativos en particular y del trabajo en las fincas en general, no puede entender los motivos de la resistencia y rebelión indígenas. En cambio, solo siente tristeza por la pérdida de su Heimat tropical. Y la toma que ven abajo a la derecha es de una especie de misa que ella organizaba, donde obligaba a los niños mayas a disfrazarse así como los muestra y cantar el himno nacional alemán y hacer la misa en alemán junto con sus hijos. Paso entonces a la escena posterior. Schlehaus concluye con pesar que su cuñada había tenido razón muchos años antes al advertirle que tuviera cuidado, pues el indio es falso. Mientras afirma que tiene que admitir que su cuñada le había dicho la verdad, hay un raccord con un plano en el que se ven varios niños y personas indígenas en la puerta de una iglesia poco antes de que comience el toque para la celebración de la Semana Santa en San Miguel de Totonicapán. En concordancia con el catolicismo híbrido practicado en esa región, uno de ellos está enmascarado. Es un indio falso, cuya máscara le permite mimetizarse con la cultura impuesta sin perder su identidad y así resistir sutilmente la imposición colonial. Pues este mismo parece haber sido el truco empleado por Ulrich Stelzner y Thomas Walter para mantener, por medio de una máscara de identidad nacional, la ilusión de una comunidad de ideas y valores con la colonia alemana en Guatemala, lo que les permitió filmarla y develar a través del distanciamiento irónico el lado cruel de su proyecto civilizador. Esta epistemología autocrítica y decolonial es su mayor contribución simbólica para una cultura de la paz en Guatemala. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Ya vamos a seguir con la segunda ponente del día de hoy, que es la doctora Julie Marquiot. Julie es docente e investigadora titular en Aix-Marseille Université en Francia, por la que se doctoró en 2014 con la tesis titulada de l'esthétique de la trace, mémoire, histoire, récit dans l'œuvre des 6 romancières centra-américaines contemporaines. Es miembro del Centre Aixois d'Études Romanes, CAER, fue investigadora visitante del CICLA de la UCR en Costa Rica, colabora activamente con la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISCA, desde su creación en 2010 y es miembro del comité editorial de ISMO, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanas desde el año 2015. Publicó varios trabajos sobre la literatura latinoamericana con particular énfasis en los temas de la memoria histórica y de la escritura de género. Entre los libros que codirigió sobre la temática de esta plataforma para el diálogo se puede mencionar Artes y Políticas de la Memoria en Centroamérica, Recordar el pasado para imaginar otro futuro, publicado como un número monográfico de la revista de historia del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en el año 2019. Y Entre politique, éthique et esthétique, interroger la mémoire en Amérique latine, 1980 a nos jours, publicado en la serie Cahiers d'études romanes de la Universidad en Aix-Marseille, la Aix-Marseille Université. Hoy nos va a hablar sobre el tema de la guerra a la paz, la figura del desaparecido en América Central. Adelante, Julie. Yo voy a compartir la pantalla, voy a intentar, si es posible, con la presentación tuya. Un momento.
Si no, yo puedo hacerlo, Bernard. Ok, bueno, tal vez mejor. Ok, ya lo hago. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los miembros de CALAS y a los organizadores de esta plataforma para el diálogo, en particular a Werner Mackenbach, a David Díaz Arias y a Ismayaira Guillén. Les voy a presentar aquí los resultados de una investigación que arranqué el año pasado en torno a la cuestión de la representación de la desaparición forzada en las artes centroamericanas. Y mi perspectiva se vio enriquecida por la noción de paz sobre la que esta plataforma me invitó a reflexionar. Y les explicaré en qué sentido en la última parte de esta presentación. Voy a empezar con las palabras de otro ponente presente en esta mesa. Estoy hablando del historiador Arturo Taracena, que como bien saben, fue miembro del equipo de historiadores y de investigadores de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Cito, es una pregunta: ¿cuántos guatemaltecos y guatemaltecas se evaporaron en el curso de la guerra al punto que los historiadores no sabemos contabilizarlos ni nombrarlos? Fin de cita. De hecho, la implementación de la desaparición forzada de personas y las masacres colectivas, que fueron estrategias del terrorismo de Estado practicado en la región centroamericana durante los pasados conflictos armados, hace que solo se pueda establecer el número de víctimas a partir de estimaciones y proyecciones. Como bien sabemos, la aniquilación del cuerpo de la víctima constituye uno de los mejores dispositivos destinados a garantizar la posterior impunidad de los culpables, que podrán escudarse tras el negacionismo del sin cuerpo no hay víctima ni victimario. Y en este sentido, los desaparecidos marcan una brecha, un vacío del archivo, según las palabras de Micael Lazarra, y quizás más en Centroamérica que en otras regiones de América Latina. De hecho, una pregunta ha guiado esta investigación: ¿por qué la figura del desaparecido en América Latina se ve inmediatamente asociada a las dictaduras del Cono Sur y por qué no es lo mismo en América Central, especialmente en Guatemala, que cuenta, según la CH, con 45.000 desaparecidos a raíz del conflicto armado, el mayor número de todo el continente a la vez en términos absolutos y relativos? Una primera respuesta, claro, la tenemos con la ausencia de políticas de la memoria en América Central impulsadas desde el Estado. A diferencia de Argentina y Chile, que en diferentes momentos de su transición promovieron políticas de la memoria financiadas por el Estado destinadas a buscar a los desaparecidos y a identificarlos, el proceso de exhumación en los países centroamericanos afectados directamente por los conflictos armados está a cargo de los familiares, asociaciones de víctimas y ONG. Pero hay algo más para explicar este fenómeno de invisibilización de los desaparecidos en los discursos oficiales en Centroamérica, que tiene que ver, creo, con la continuidad de la existencia de la figura del desaparecido centroamericano en tiempos de paz. Y volveré a este punto al final de la presentación. Según el investigador Gabriel Gatti, la desaparición forzada introduce una desarticulación de los vínculos entre nombre, tiempo y espacio y constituye un reto para el lenguaje. En efecto, el concepto de desaparecido remite a una aporía, de la que algunas expresiones dan cuenta. Es el caso de la famosa fórmula de Videla: ni muerto ni vivo está desaparecido, o de la categoría de secuestro permanente, que fue creada dentro del marco jurídico de los derechos humanos. Y a nivel estético, el desaparecido constituye un hueco alrededor del que confluyen diferentes tensiones surgidas de esta aporía, entre presencia y ausencia, entre visible e invisible, entre vida y muerte, entre memoria y olvido. Entonces, aquí les voy a presentar algunas de las modalidades de esta estética desaparicionista en la literatura centroamericana y en las artes de la región. Vamos a empezar con la filmina que sigue, sobre la estética de la espectralidad. En ausencia de cadáver de la víctima, no solo los verdugos pueden negar el crimen, sino que los deudos se resisten a aceptar la pérdida.
La negación y o la falta de evidencia de la muerte impide introducir una distancia entre presente y pasado. Los desaparecidos se quedan habitando con los vivos, imposibilitando el futuro. Y no es casualidad que el espectro se haya convertido en un topos representativo de este imposible duelo. Voy a empezar con un primer ejemplo de esta estética, que es la de la novela testimonio de un historiador hondureño, Longino Becerra, que publicó Cuando las tarántulas atacan en 1987, una obra que circuló muy poco en el momento de su publicación porque fue censurada. En este libro, el autor vuelve sobre la desaparición de su sobrino, José Eduardo Becerra Lanza, líder estudiantil secuestrado por las Fuerzas Armadas en 1982. Ahí encontramos todas las características de un testimonio mediado, es decir, un paratexto con introducción para situar el lugar de enunciación, fotos, anexos, narración en primera persona del padre del desaparecido que cuenta cómo él y su mujer desafiaron la represión y el miedo para dar con los restos del hijo desaparecido. La originalidad aparece en el diálogo continuo que establece el narrador con el desaparecido. Y aquí tienen un ejemplo de una cita. Recurriendo al tú para reconstruir la vida del joven antes de la catástrofe. Mediante el uso del vocativo, que no tiene respuesta, el autor produce un doble efecto. Logra hacer sentir la ausencia y al mismo tiempo restituirle una presencia, o sea, una existencia. Y el texto se convierte en elogio fúnebre que tiene esa capacidad simbólica de resucitar, por lo menos temporalmente, al fallecido. O sea que al atribuirle una posición de interlocutor de la que normalmente está excluido por la muerte, el desaparecido adquiere una corporeidad fantasmática por esa tensión antagónica entre presencia y ausencia, entre palabra y silencio. El segundo ejemplo, podemos cambiar de Filmina. El segundo ejemplo es de un artista, un cineasta mucho más joven que nació en 1977, que es guatemalteco y que hizo la película La Llorona, que se estrenó en el 2019 en Europa y en el 2020 con dificultades por el contexto de la crisis sanitaria en Guatemala. Y también esta película se inscribe en esta estética espectral. De hecho, juega con los códigos de lo fantástico. Fantástico viene de la misma etimología que fantasma. Se inscribe en lo fantástico porque ofrece hasta el desenlace una doble lectura que oscila entre imaginación e intervención de lo sobrenatural. Les cuento brevemente la historia. El viejo general Monteverde, bajo cuyos rasgos reconocemos al dictador Ríos Montt, responsable de los años más cruentos del conflicto armado guatemalteco, está a punto de ser juzgado por genocidio. Y en plena noche se despierta sobresaltado por el llanto desgarrador de una mujer cuyo origen no logra entender. Sin embargo, parece ser el único en haberlo escuchado. El espectador se pregunta si padecerá algún achaque de demencia senil o si este sonido fuera de campo tendrá alguna realidad, aunque sea inexplicable de manera racional. Y poco a poco vamos a ver que la leyenda de la Llorona, del título, va encarnándose en la pantalla. Alrededor de un personaje, una indígena, una empleada de la casa que acaba de llegar. Reconocemos alrededor, aquí tienen al personaje, y reconocemos los elementos arquetípicos de la leyenda, es decir, una mujer fantasmal vestida de blanco que irrumpe en la noche clamando por los hijos desaparecidos, la omnipresencia del elemento acuático, pero aquí en esta película se resemantiza el mito a la luz de la historia guatemalteca reciente. En este caso, la mujer no es una asesina infanticida que fue abandonada por el marido, sino que es una víctima de un poder represivo que mató a su esposo y a sus hijos. Entonces retorna
para pedir y quizás para hacer justicia. Esta es la historia de esta película. Entonces vemos a través de estos dos ejemplos que el espectro constituye una metáfora recurrente para representar a los que no recibieron sepultura y cuya muerte no pudo materializarse ni objetivarse. Es decir, que los desaparecidos no se pueden inscribir en la linealidad temporal, ya que no acaban de morirse nunca. Su representación se hace bajo la modalidad de la irrupción de un anacronismo en el presente. Y creo que entonces esta primera modalidad funciona alrededor sería una metáfora del tiempo desarticulado. Es la primera tendencia. La segunda, podemos cambiar aquí, la segunda tendencia sería una estética de lo absurdo, para abordar esta cuestión de la desaparición forzada en América Central. Y creo que aquí es otra metáfora que trabaja con la ruptura de las coordenadas espaciales en sentido amplio. Etimológicamente, absurdo significa discordante, fuera de tono, y en sentido figurado, fuera de lugar. Y aquí tienen dos ejemplos. Por un lado, tienen a la salvadoreña Claudia Hernández, que es una maestra de esa estética que trabaja en torno al sinsentido, al vacío. Tienen aquí un fragmento de un cuento titulado Manual del Hijo Muerto, en el que el narrador extradiegético les da instrucciones a los padres que se encuentran ante el cadáver destrozado del hijo. El narrador no facilita ninguna explicación sobre el asesinato ni sobre el reencuentro. El lector se sitúa ante esa voz anónima que parodia el tono pragmático y prescriptivo de cualquier manual destinado a montar, por ejemplo, aparatos domésticos, electrodomésticos, pero en este caso se trata de ensamblar las diferentes piezas del cadáver. O sea que con esta estrategia la autora provoca un efecto de sorpresa en el lector que no puede quedarse indiferente ante la aparente banalidad de la operación. Y con el otro texto que tienen a la par, El abogado y la señora, una novela publicada en 2015 por el autor guatemalteco Dante Liano, tienen también un juego de contrastes, esta vez entre cómico y trágico. La historia es la de una ex militante guatemalteca cuyo marido forma parte de la larga lista de los desaparecidos, y esta historia de esta mujer es contada por un abogado sin escrúpulos al que nada le importa, como dice, salvo su propia supervivencia en el mundo de las clases bajas de las que proviene. Claramente aquí hay una architextualidad, una referencia al género de la picaresca, de la novela picaresca. Vemos una narración en primera persona del abogado antihéroe, astuto, con orígenes miserables, diferentes maestros a los que estafó, y que narra sus aventuras como lo que llama embaucador profesional. En esta primera parte de sus andanzas, lo cómico lo permea todo. Ahí la guerra aparece casi ausente. Tenemos un cómico de repetición con sus aventuras amorosas, sus borracheras, juegos de palabras, exageraciones, contrastes entre el lenguaje popular y el lenguaje anticuado y jurídico. Sabemos que Dante Liano suele recurrir al humor en la mayoría de sus obras, pero aquí da un paso más al provocar la risa del lector, recurriendo en particular a lo grotesco y a lo carnavalesco. Y en la segunda parte, en la que la narración se da la narración en tercera persona de la mujer sobreviviente que acaba de proceder a la exhumación de los despojos de su marido, tenemos un claro efecto de sorpresa y obvio desfase con lo anterior. Pero no existe una ruptura en el tono, porque el lector empieza a sonreír con amargura, no por la farsa como lo vimos en la primera parte, sino por la experiencia absurda que vive la mujer en el momento de reencuentro con los restos del esposo,
muchos años después de la guerra. Es decir, que la risa cómica del inicio poco a poco se va a convertir en risa por lo absurdo, en risa catártica ante dos cosas: la indiferencia por el sufrimiento ajeno y la corrupción de la justicia. Vamos a cambiar de filmina y solamente aquí mencionar esta tercera estética, que es la estética de la violencia, con, ya tienes 15 minutos. de acuerdo, con aquí visibilizar la desaparición. Aquí tienen dos ejemplos. Por un lado, una novela, La sirvienta y el luchador del 2015 del salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Y por otro lado, dos ejemplos de performance de la guatemalteca Regina José Galindo. Y el punto común a esos tres ejemplos es que se intenta visibilizar la experiencia de la desaparición, pero con dos puntos de vista diferentes, es decir, que en la novela tenemos una alternancia de puntos de vista y finalmente el único punto de vista que queda como el punto ciego, para retomar la expresión de Valeria, sería la de las víctimas, porque finalmente no tenemos su punto de vista, son las víctimas integrales, como dice Agamben. Y en cambio, en los performances de Regina José Galindo, ella se pone literalmente en el lugar de la víctima, porque es su cuerpo el que sufre, al que somete a las torturas. Y aquí tenemos un problema no sé, pero por lo menos una problematización alrededor de la cuestión ética de la identificación con la víctima y sus límites. Voy directamente a la última modalidad, es decir, la desaparición forzada enfocada, lo que podríamos llamar enfocada de manera oblicua. Para mí hay una última estrategia que sería la de la resemantización de la desaparición con corrimientos de sentido. Gatti dice que el concepto de desaparecido se ha convertido en traveling concept, algo parecido con lo que pasó con los lieux de mémoire de Pierre Nora, por ejemplo. Es decir, que se ha aplicado de manera retroactiva a contextos anteriores a su creación en los años 80 y también remite a nuevas formas de desaparición. Por ejemplo, habla de los excluidos de la sociedad en Argentina y en España. Cuando buscamos en la red los términos desaparición y Centroamérica hoy, lo que sale es la violencia criminal con las víctimas migrantes, las mujeres en particular, y es decir que tenemos formas de desaparición del pasado que cotejan a los desaparecidos de hoy, los desaparecidos sociales y víctimas de la violencia criminal. Y la producción centroamericana se ha apoderado de esta evolución conceptual. Podemos aquí cambiar filmina, ya lo hiciste Valeria, creo. Sí, no, cambiar filmina, por favor. Sí, gracias. Aquí tenemos ejemplos de estos corrimientos de sentido, es decir, El cuarto de los huesos. Aquí tienen un documental de Marcela Zamora que evidencia cómo las madres salvadoreñas buscan hoy en día a los hijos que se sumaron por la violencia imperante en el país en ese contexto de posguerra. Tienen varias novelas negras en las que la desaparición se convierte en motor del argumento, novelas negras que retratan los problemas del narcotráfico, de la violencia de género, de la corrupción, y Los sordos es un buen ejemplo también de estas narraciones que trabajan en torno a las nuevas formas de desaparición. Es una novela que habla de un niño indígena sordo que desaparece a consecuencia de un accidente de autobús. Y en la nota del autor, al inicio tenemos la explicación de las palabras PAC, Caibil, y sabemos que el niño desaparecido es indígena. Entonces, esta desaparición no deja de evocarnos las del pasado, de la guerra.
Voy a concluir rápidamente. Micael Lazarra explica que para los deudos no hay duelo posible sin que el sufrimiento pueda anclarse en un lugar y en un relato. Me parece que es lo que intentan hacer la literatura y las artes centroamericanas como forma de resistencia ante la desmemoria institucional. Es decir, dar un lugar simbólico no solo a los sin voz, sino a los sin cuerpo, aunque solo sea señalando el hueco que dejaron, restituyéndoles una existencia, aunque sea de manera fragmentaria. Simplemente retomar la pregunta inicial: ¿por qué Centroamérica parece quedarse fuera del mapa a la hora de hablar de la desaparición forzada en los discursos nacionales e internacionales? Un factor, me parece, podría explicar este fenómeno. Sabemos que en Argentina y en Chile se ha hablado de dictaduras para definir la violencia estatal, vocabulario que de por sí conlleva el de víctima, cuando en América Central se ha impuesto la terminología de conflicto armado. Por lo tanto, creo que los desaparecidos políticos se diluyeron en la noción más general de crimen de guerra. La situación hubiera podido evolucionar con los procesos de pacificación de la región en la década de los años 90. Sin embargo, lo que intenté explicar, la permanencia de la violencia, banalizó nuevamente el fenómeno de la desaparición, sea política o social. Doblemente invisibilizado en tiempos de guerra y de paz, el desaparecido es a la vez una figura pasada y presente. Gracias. Muchas gracias, Julie, por esta ponencia tan sugerente sobre las estéticas de la desaparición. A continuación, damos la palabra al doctor Arturo Taracena. Arturo es licenciado en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en Historia en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, en Francia, y actualmente es investigador en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México en Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 3, trabaja sobre temas de historia política de los siglos XIX y XX, formación de Estado-Nación, historia regional, ciudadanía, etnicidad y movimientos sociales. Ha sido investigador profesor en Flaxo de México y Guatemala, de la Universidad de Costa Rica y en la UNAM, y profesor invitado en la Université de Toulouse de Mirail y en la Université Paris 7 Denis Diderot en Francia. Ha sido también miembro del Consejo Académico del Colegio de Michoacán y de la Junta de Gobierno del Instituto Mora en México. Es miembro de la Comisión Evaluadora del Área 4, Humanidades y Ciencias de la Conducta del SNI CONACYT. Fue electo miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias del DF en México en el 2014, mismo año en que recibió el Premio Nacional de Historia y Etnohistoria Francisco Javier Chavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Fue miembro del equipo de historiadores de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Sus últimos libros son Guatemala, la República Española, el Gobierno Vasco en el Exilio, publicado en el 2017, La polémica entre Eugenio Fernández Craniel de Ajear y el Grupo Sacretí, Desencuentros ideológicos durante la Primavera Democrática Guatemalteca, publicado en el 2015, y La Primera Guerra Federal Centroamericana, 1826 a 1829, publicado en el año 2015. Hoy nos va a hablar sobre Tiempos Recios de Vargas Llosa, reflexiones sobre sentencias de la izquierda y derecha guatemalteca. Adelante, Arturo. Gracias, Werner. Muchas gracias por esta invitación y lo mismo a los animadores de Calas, ¿verdad?
Voy a leer un texto para no divagar debido a lo acotado del tiempo y empiezo. La presentación de la novela en Guatemala, Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, basada en el derrocamiento del expresidente Jacobo Arbenz por una conspiración fraguada por la CIA, repitió un enfrentamiento ideológico de 65 años de duración entre los anticomunistas del país y quienes los adversan. De un lado y de otro, no le han reconocido abiertamente lo oportuno de la narrativa de Vargas Llosa con la posibilidad de lanzarnos a debatir a fondo nuestro quietismo. Los guatemaltecos estamos paralizados sin confrontar colectivamente las consecuencias históricas, políticas, jurídicas y culturales de la larga noche liberacionista iniciada en 1954. Por ello, considero que un modesto análisis de las declaraciones orales y escritas que la novela provocó permitirá hacer un mejor retrato de la esencia de dicho quietismo y de los acicates que lo mantienen. La violencia anticomunista desatada por la intervención estadounidense y el golpe militar del 54 trajo el miedo entre los partidarios de la revolución de 1944, el que poco a poco se convirtió en coraje y al que varias generaciones de jóvenes transformaron en actividad guerrillera mezclada de nacionalismo y aspiraciones socialistas. De esa forma, mientras el anticomunismo pasó a ser gesta histórica del ejército guatemalteco y referencia doctrinaria de la burguesía del país y de la mayor parte de los partidos políticos institucionalizados, la herencia revolucionaria lo fue de las organizaciones sociales y políticas que se reconocen en la Revolución del 44. Las declaraciones de Vargas Llosa en el país centroamericano provocaron airadas protestas, como lo demuestra la prensa nacional, con 16 columnas de opinión, 3 crónicas de la presentación, 2 entrevistas al premio Nobel y 2 al sociólogo Carlos Sabino, uno de los comentaristas oficiales de la obra. La síntesis de las reacciones las hizo Javier Payeras al señalar que la derecha opinionista reforzó la idea de que Vargas Llosa hizo una ficción bien hecha, pero al fin y al cabo ficción, y que la izquierda, por su parte, a partir de sus referencias históricas, refutase que lo que el escritor liberal narró en torno a Arbenz y su derrocamiento, sin que agarrasen al vuelo la oportunidad de volver a plantear el carácter estructural de la ideología anticomunista, no del autor peruano, sino del Estado y la sociedad guatemaltecos, pues Tiempos Recios hirió la línea de flotación del anticomunismo guatemalteco, cuestionando la versión de su propia historia y por ende la oficial sobre los sucesos de 1954. Pero ¿qué fue lo que dijo el premio Nobel en Tiempos Recios sobre el pasado y el presente del país centroamericano? Primero, los guatemaltecos deben de sentirse orgullosos porque cuando había dictaduras en Latinoamérica, en su país hubo una democracia y los presidentes que ellos eligieron quisieron hacer reformas sociales con libertad. Guatemala resultó pionera para salir del subdesarrollo con el único modelo posible, la democracia. Dos, el hecho de que el gobierno de Arbenz fracasara por la intervención del país de la democracia, Estados Unidos, trajo un desencanto enorme entre los jóvenes guatemaltecos y latinoamericanos. En esa coyuntura hubo un periodismo irresponsable que en su época inventó intenciones que Arbenz nunca tuvo. Se dio un proceso de fake news que en plena Guerra Fría terminó por triunfar porque creó una paranoia anticomunista en todo el país y el continente. 3. Cuando el coronel Castillo Armas asumió el poder como resultado de la intervención golpe, se dio una persecución sistemática en contra de Arbenz y todo lo vinculaba a su gobierno. 4. Si Estados Unidos hubiera dejado seguir el curso de las reformas de Arbenz, probablemente el atractivo de la apuesta por la lucha armada para tomar el poder en América Latina no se hubiese dado en las décadas siguientes. Cometió un error. Quinto, la derecha guatemalteca debe de arrebatarle a la izquierda del país la figura del expresidente. Somos nosotros los demócratas los que debemos de defender a Arbenz y no los comunistas. En pocas palabras, más allá de la provocadora propuesta de rescate desde el neoliberalismo de la figura del denostado expresidente, las declaraciones del Premio Nobel peruano tocaron las fibras de la memoria histórica guatemalteca, de la caracterización del tipo de democracia que en el país ha vivido desde 1954, de las diversas interpretaciones de los orígenes del conflicto armado, de una realidad social y económica del país caracterizada por una importante desigualdad y por la impunidad. Como comenta Javier Payeras, es una novela muy inquietante, escrita desde un interés genuino por traer a la literatura una historia que no concluye en nuestros países. En esa dirección apuntó Dante Liano al titular de su crónica.
retar a las sombras. La Guerra Fría no desapareció con la caída del muro de Berlín en 1989, como se dice, sino que fragmentada se reinventó, como se demuestra en Guatemala. Partiendo de esas declaraciones y las notas de una prensa que se rindió al Nobel, mis comentarios a lo largo del texto irán por tanto en tres direcciones. Primero, diseccionar la crónica de la reacción que tuvieron los patrocinadores en el país de la previa investigación histórica a cargo de Vargas Llosa. Segundo, exponer los comentarios realizados tanto por personas que se asumen de derecha como de izquierda de una forma breve. Y tercero, hacer mi propio balance. El rector de la Universidad Francisco Marroquín, el doctor español Gabriel Calzada y el politólogo argentino Carlos Sabino fueron quienes patrocinaron el estudio previo que Vargas Llosa hizo en Guatemala. Sin embargo, ante la sugerencia del Nobel de presentar en su universidad el libro, se dio una negativa al considerar que él había escrito una polémica interpretación del derrocamiento del presidente guatemalteco y porque la socializante reforma agraria de Armes pisoteó los derechos fundamentales de los guatemaltecos y de las compañías internacionales que, como en el caso de la United Fruit Company, habían apostado por el desarrollo del país. De esa forma, Vargas Llosa Armes avivó la obsesión antinorteamericana y con ella la lucha contra la propiedad privada, el comercio libre, el Estado de Derecho y las libertades públicas. Por ello, la presentación de la novela se hizo finalmente en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de la ciudad de Guatemala. Durante esta, Vargas Llosa hizo que la figura de Armes fuese creciendo al exponer sus conclusiones históricas tan solo rebatidas por Carlos Sabino, autor de una reciente biografía del expresidente, quien insistió que el pecado de Armes fue la cuestión del comunismo. Crítica a la que en una entrevista anterior Vargas Llosa había apuntado que la historia oficial no es nunca una historia genuina, auténtica. Es una historia que está fabricada para justificar ciertas opciones o personajes. No es de extrañar la postura de Sabino, autor de una reinterpretación con carácter oficial de la historia contemporánea guatemalteca intitulada Guatemala, una historia silenciada, 1944-1989. Y asimismo de Armes una biografía presentada como relato fresco para el gran público. En esta última, acorde con su papel de historiador revisionista, Sabino termina por darle un lugar protagónico al abordaje crítico de la personalidad del expresidente, subrayando que tiene poco de político, pues como militar que era sabía responder órdenes, pero por lo que era alguien manipulable, pues de política no entendía nada. Sabino tiene pues como punto de mira atacar la memoria histórica de la izquierda guatemalteca y mundial, luego de que en los últimos años la figura de Arbenz se ha ido imponiendo en el análisis de la Revolución del 44 sobre la del expresidente Juan José Arévalo, rescatado por la derecha guatemalteca como el mandatario de izquierda con criterio democrático al ser declaradamente anticomunista. Y ahí que la aparición simultánea de las dos obras de Sabina dedicadas al presidente denostado trajo a la palestra los demonios de la conciencia colectiva guatemalteca. El segundo tema a tratar es el de la selección de las reacciones escritas en la prensa sobre tiempos recios. Las opiniones de Calzáis y de Sabino fueron respaldadas por dos importantes columnistas de derecha a partir de considerar que la novela está basada en hechos históricos interpretados a su manera. Sobre ese revisionismo histórico en busca de la impunidad, Vargas Llosa subrayó: en nombre de la autodefensa se destruye la democracia. Por su parte, los periodistas profesionales e intelectuales de izquierda reaccionaron no precisamente buscando recuperar y explotar el torpedo enviado por Vargas Llosa al discurso oficial y empresarial de la derecha guatemalteca, sino relativizando la apuesta histórica y literaria del Premio Nobel sobre los hechos sucedidos en el 54. Un historiador ha expuesto que entre las inconsistencias históricas del Premio Nobel sobresale la afirmación del error histórico que resultó ser el derrocamiento de Arbenz por la CIA, afirmación que respaldaron dos connotados sociólogos al considerar que este correspondió a la naturaleza del imperialismo estadounidense. Pero, como sabemos por razones históricas, las ideologías también conducen a errores históricos. No obstante, lo que molestó más en el campo de la izquierda fue la apuesta de Vargas Llosa para que el neoliberalismo se apropie de la figura de Arbenz. Un destacado sociólogo la consideró como una movida ideológica que pretende despojar a la izquierda y a los pueblos cuyas aspiraciones ésta representa
de un segmento de la memoria histórica nacional popular, haciendo de Arbenz un prócer del neoliberalismo. Reclamo apuntalado por otro colega al afirmar que la derecha neoliberal internacional quiere quitarle a la izquierda una de sus figuras más emblemáticas, perspicacia, que no alcanzan a ver los neoliberales guatemaltecos. En este punto cabe reflexionar que el lado flaco de la propuesta de Vargas Llosa en torno a la recuperación del expresidente fue individualizar su papel, su figura en la coyuntura histórica de la denostada revolución guatemalteca. El proyecto arbencista fue un proyecto social y político compartido por sus partidarios, entre ellos los comunistas, que al igual que él sufrieron las consecuencias de la derrota del exilio. De ahí la razón de ser de su memoria colectiva hasta el día de hoy. Tangencialmente, el debate en torno a tiempos recios refleja los escollos ideológicos para consumar la paz en Guatemala, un punto que busca inquirir la plataforma para el diálogo Memoria, Justicia y Paz en América Latina, en la que participamos esta semana. La polémica creada en la presentación de la novela evidencia la lucha entre historia y memoria y la manipulación del olvido, así como el peso que tiene el hecho de que la clase dominante ha utilizado al Estado para construir mecanismos legales y políticos que resguarden sus intereses, azuzando la desmemoria en el discurso político e historiográfico, máxime cuando se abordan los orígenes y el desarrollo y las consecuencias sociales, políticas y económicas de un conflicto armado interno de 36 años, estrechamente ligado a la intervención de Estados Unidos de 1954 y a la subsecuente lógica de la seguridad de Estado. De ahí su admiración desmedida por el presidente Trump, alentador de la Guerra Fría global en nuestra época. La ideología, por razones dialécticas, tiene dos lecturas, la de quienes la imponen y avalan hasta convertirla en doctrina de Estado, y la de los que la combaten por sentir que afecta a sus intereses individuales y colectivos. Los individuos que componen la clase dominante, sea esta la que sea, tienen conciencia de ello y piensan a tono con ella. Por ende son productores de ideas que regulan su reproducción y distribución, sobre todo en torno a su realidad estatal y social. De hecho, una ideología de Estado triunfa cuando actúa para definir los intereses inmediatos de sus operadores, buscando a su vez que dichos intereses pasen a formar parte del sentido común de la mayoría de la población por medio de maximizar el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre los patriotas y los que no lo son. En un discurso de 1955, Castillo Armas hizo una definición perfecta de lo que resultó ser ideológico la intervención de la CIA y la oficialización del anticomunista. Cito: los mártires, los héroes, los símbolos, el plan de Tegucigalpa, la lucha contra el comunismo no pertenecen a ningún grupo ni a ninguna organización determinada, sino que son la herencia del pueblo de Guatemala. Una herencia que en este momento inculcaron la jerarquía de la Iglesia Católica, el ejército, los empresarios y finqueros guatemaltecos, con la idea de que el anticomunismo fuese más allá de quienes fueron luchadores de la tropa mercenaria, hasta convertirse en un campo ideológico para cualquier ciudadano guatemalteco, es decir, el espíritu de un sistema institucionalizado. Una ideología plasmada en las constituciones y en las leyes secundarias, azuzada cotidianamente por la praxis política y por la prensa, con el fin de que su sentido perdure en el tiempo. En esa dirección, la firma de los acuerdos de paz no trajo consigo para Guatemala la transición exigida por estos y por las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre ellas la necesaria reforma constitucional que garantizase el fin de la preeminencia de dicha ideología en el seno del Estado guatemalteco. En Guatemala, las ideas anticomunistas siguen siendo más poderosas que la contundencia de los datos históricos esgrimidos por el discurso de la izquierda para desmontar tiempos recios. Siendo estructural, el anticomunismo es la piedra de toque del sistema, el que en definitiva, a raíz del incumplimiento de los acuerdos de paz, permite evitar grandes cismas y recomponer las alianzas en la conformación de gobiernos nacionales, congresales, municipales. Una arquitectura que tiene como armazón de hierro la cooptación de las instituciones del Estado, como son la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el papel de la prensa. Esa es la fuerza de su longevidad. Por su lado, la izquierda guatemalteca se aferra a asumir que los hechos históricos le dan la razón,
haciendo que la búsqueda de la verdad historiográfica los asuma, pero queda demostrado que estos esfuerzos no bastan para demoler el discurso ideológico de la derecha, asentado no solo en el éxito nacional e internacional de los fake news, sino en la legitimidad que a lo largo de los años le han dado los procesos electorales, la estrategia contrainsurgente, el respaldo internacional debido a la vuelta a los gobiernos civiles. Por eso, paralizada, no supo sacarle partido al torpeo enviado por Vargas Llosa. Carolina Escobar Sarti resume la problemática. Como dice la sentencia popular, lo que sucede a Guatemala es que la solución está en manos del problema. Y parte del problema es que en el caso de tiempos recios, la izquierda no supo manejar la coyuntura con las páginas de la prensa guatemalteca abiertas, no para discutir la veracidad de los datos aludidos a lo largo de sus páginas, sino para seguir torpedeando la línea de flotación de la narrativa ideológica e histórica del anticomunismo guatemalteco, darle a la literatura el papel que le corresponde en el debate político contemporáneo del país. Cierro con esta conclusión conceptual que le tomo a Leonor Arfuk. El debate y la quietud o la quietud del debate es quizás el mejor modo de construcción y transmisión de la memoria, que por cierto nunca logra eclipsar el olvido. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por respetar casi cabalmente los 15 minutos y un poquito más. Te tengo miedo, Werner, te tengo miedo. Muchas gracias por esta ponencia sobre esta novela tan polémica, pero tan importante, y el debate que ha emergido en Guatemala alrededor de ella. Ya vamos a continuar de inmediato con el cuarto ponente de esta mesa, que es el doctor Joachim Michael. Joachim tiene un doctorado en estudios romances, lo que llamamos en alemán Romanistik, en el Institut für Romanistik de la Universität Freiburg en Alemania, con el trabajo Televisión y Ruptura Cultural, telenovelas en América Latina, y tiene un postdoctorado, esta forma medieval que tenemos en Alemania todavía de la habilitación para ser profesor universitario en estudios romances también en el Instituto de Estudios Romances de la Universidad de Hamburgo, con el trabajo Historia Petrificada, Apocalipsis y Literatura en México. Desde el año 2014 es profesor catedrático de Estudios Interamericanos y Estudios Romances de Romanistik en la Universität Bielefeld en Alemania. Fue catedrático Emil Durkheim en la Universidad de Guadalajara en México en el 2018, titular de la Cátedra Santander de Estudios Ibero-Latinoamericanos del Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil en el 2015 y profesor visitante en la Texas A&M International University en Laredo, en Texas, en Estados Unidos, y en la Universidad de Guadalajara en México. Es miembro fundador de CALAS y ha sido miembro del Steering Committee de CALAS hasta julio del 2019 y es co-coordinador del Laboratorio de Conocimiento, Misiones de Paz, Transiciones entre Violencia y Paz en América Latina, que es la responsable principal de la organización de esta plataforma para el diálogo. Joachim nos va a hablar sobre el tema Memoria del Mal, el problema de recordar las víctimas en medio de la narcocultura. Adelante, Joachim. Muchas gracias, Werner, por la presentación. Voy a tratar de compartir ya la pantalla. A ver. Ya. Ok. Sí, me gustaría cambiar un poco de perspectiva, de enfoque, desde las guerras civiles en América Central y el problema de los desaparecidos y genocidio, digamos, hacia el problema del
de la narcocultura y en qué medida, y más bien las narco series, en qué medida, digamos, esto que se llama pues narcocultura no ayuda para nada para la memoria de las víctimas, que es en esas víctimas y las victimaciones que ocurren en el contexto de la así llamada también narcoviolencia en México, la así llamada guerra al narcotráfico, que es obviamente muy complejo, pero sí la victimación es muy amplia y muy profunda, y entre ellas está el problema de la ausencia de las víctimas y la ausencia de la memoria de las víctimas. Entonces, hay muchos, y a eso voy a referirme en mi charla. En esto interviene esto que se llama la narcocultura, y es sobre esto que quiero hablar, digamos, en dificultar todavía más el problema del esfuerzo de la memoria de las víctimas. Voy a hablar de narcoseries y pues muy brevemente pues hay un debate obviamente desde hace años ya sobre estas series. De un lado pues sí, obviamente se denuncia la apología del crimen, de la vida pues vinculada al narcotráfico, el impacto al público, a los jóvenes, eso, pues hay mucho debate sobre esto. Por otro lado, es un debate y también algo se dice, ok, pero es parte de nuestra realidad social, entonces también es importante que se refleje de una manera o de otra en los medios, principalmente audiovisuales, en los medios de comunicación, y para que hubiese un debate social sobre esta realidad. Por ahorrarnos un poco de tiempo, voy a saltar esto, pues tanto la derecha como la izquierda como, denuncian esta apología del crimen y pues de la cultura de la muerte, como dice Maduro. Obviamente los representantes del Estado pues se sienten muy incomodados y tienen que estar así. Me gustaría plantear las narcoseries como problema de violencia cultural. Remito a Johan Galtung. La violencia cultural consiste en elementos de la cultura que legitiman y justifican las violencias directa y estructural, porque forman una base cognitiva, valorativa de estas violencias. Hacen estas violencias, al justificarlas, aceptables, y para que no se vean, digamos, el efecto es que no se vean como tales, como, digamos, como problemas sociales, problema cultural, como crimen, como maldad, sino que como algo a lo mejor necesario o algo incluso que ejerce un tipo de fascinación. Estamos entonces hablando de una especie de normalización de la violencia. No sé si ese es el concepto más apropiado, pero digamos la internalización, pues la aceptación de la violencia. El efecto es que no se vea la violencia como tal, sino que se vea algo como necesario o algo incluso deseable. Obviamente, estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con la cultura contemporánea, con la cultura audiovisual, desde el siglo XX. Y es una cuestión de género, porque hay muchos géneros a los que la violencia es constitutiva. Estamos hablando de narraciones de gánsteres, de la mafia, de suspenso, y en esas narraciones el delincuente es el protagonista. Y hay otras narraciones también que me parecen igualmente importantes, que yo llamaría pues narraciones con una violencia melodramática, en la cual la violencia buena, por así decir, combate a la violencia mala, digamos la bondad o el bien combate al mal, y como el mal es violento, entonces el bien también de alguna forma tiene que ser violento para finalmente poder triunfar, y entonces la violencia del bien obviamente es buena y no se ve como tal. Entonces a eso llamo la violencia melodramática, que es muy, muy común en, digamos, lo que podríamos llamar, digamos, la cultura contemporánea.
es un poco difícil de plantear la cuestión de las víctimas en ese contexto. Al mismo tiempo, el problema es sobresaliente, el problema es importante. La violencia melodramática es justa y aceptada, no se ve como tal. El combate al mal, él se dirige contra el villano, y el villano no puede ser víctima, sino más bien el villano es obviamente victimario, porque si no, la violencia buena no sería buena, sino que sería mala. Entonces se postula, obviamente, digamos, el protagonismo de una violencia de la víctima. Entonces sería una especie de proceso de desvictimización por parte, digamos, de la víctima, que es ejecutado por ella misma o entonces por otra persona que sería una especie de justiciero. Y entonces se trata de derrotar al victimario. Pues hablando de las narcoseries, pues escogí me decidí por este término, porque abarca tanto las narcotelenovelas como las así llamadas narcoseries. Ellas se centran en la figura del jefe o la jefa, muchas veces son mujeres, de un cártel. La historia es la trayectoria desde los empiezos sencillos hasta el jefe de jefe o la jefa de jefes. En parte, el protagonista o la protagonista muchas veces al principio es ella misma víctima, es perseguida por un cártel y luego pues, se convierte en ella misma jefa. Es una trayectoria individual de triunfo y de poder. En parte fracasa al final, como es el caso de Pablo Escobar. Las narcoseries obviamente son ambivalentes, pues la ambivalencia es inherente. En el caso de las narcotelenovelas se basan en el modelo genérico de las telenovelas, y las telenovelas obviamente son melodramáticas, y el eje constitutivo estructural es la protagonista, que es obviamente quien encarna el bien y la virtud. Entonces ahí tenemos un problema, porque al principio el capo o la jefa debía ser el antagonista o la villana, pero aquí es lo contrario, sino que más bien son héroe o heroína. Entonces ahí está desde el principio una ambivalencia. Obviamente hay una margen ética. La trayectoria de jefes puede revelar una trayectoria de Breaking Bad en el caso de las series. Las series es que sí tienen más margen. Un caso latinoamericano es, por ejemplo, Señor Ávila, que es una serie cuyo tema justamente no es el narcotráfico, sino que es otra cosa. Entonces son héroes que se convierten en antihéroes y son, digamos, no víctimas necesariamente, pero son personajes que se transforman, que se convierten sí en villanos y victimarios. Y eso sí es interesante, pero en el caso de las narcotelenovelas eso es mucho más complicado y es más difícil. En el caso de las narcotelenovelas hay estrategias de moralización o valorización moral, que son historias de venganza. La víctima pues reacciona al final de cuentas, o son historias de grandes delincuentes. Es decir, son objetos de admiración popular, no por sus hechos, sino por ejercer una violencia que no se somete al derecho. Es decir, que de alguna forma se contrapone o se sitúa más allá del Estado y de sus representantes, de su monopolio de la violencia. Y con respecto a América Latina, eso es interesante porque pues se comenta bastante la fascinación por la paralegalidad como el único modo de ascensión social posible en sociedades que son profundamente marcadas por la desigualdad y en donde pues caminos, digamos, legítimos de ascensión social pues se encuentran cerrados. En los cursos se habla, pues, Omar Rincón, por ejemplo, habla de
Colombia, que es en que lo narco sería la vía paralegal para ser exitoso o exitosos. Entonces eso como que constituye una especie de imaginario a que las narcotelenovelas atienden y que fomentan. Es una especie de discurso de Robin Hood paisa o de yoyo o como sea. Entonces así se mantiene una especie de base moral que se dirige contra el Estado, contra los poderes fácticos que del Estado y el derecho protegen. Entonces, las víctimas serían los victimarios, las víctimas, digamos, del jefe o de la jefa serían los victimarios que son legitimados por el derecho. Pero obviamente, aún, digamos, si acepta este discurso, es muy complicado, porque pone, digamos, en jaque la organización social, pues es muy complicado con respecto a las víctimas, obviamente. Pero, por otro lado, está el problema de la victimización de la sociedad civil, en la medida en que la narcoviolencia se dirige no solo a fuerzas de seguridad, sino a grupos rivales, sino a la sociedad civil. La relación del gobierno paisa, pues se complica y sus variantes invisibilizan las víctimas de esta violencia. Ahora paso a la segunda parte, la desaparición narrativa de las víctimas, que son muchas. En principio, pues aquí remito a David Franco, que habla de 4 desapariciones de personas en México. La primera sería la física, directa, de vida, pues en términos de vida o en términos de libertad. La segunda es la jurídico-administrativa, que se reducen a los desaparecidos y las desaparecidas, digamos, a meras cifras y estadísticas, no se considera sus derechos. La tercera es la desaparición social simbólica, la estigmatización, la criminalización, es decir, que algo tenía que ver, etc. Y la desaparición mediática, que incide en la estigmatización, la criminalización y la despersonalización de las víctimas. Entonces yo agregaría una quinta desaparición, que es la de las narconarrativas. Porque aquí pienso que tanto los casos de desaparición forzada como también en general las víctimas y digamos de muertes, pues tienen, digamos, a coincidir en este aspecto. Digamos, en la dificultad de nombrarlas, de articularlas y de memorizarlas y recordarlas. Entonces, en ese contexto, la idea es que las narcoseries contribuyen a la desaparición de las víctimas. ¿En qué sentido? En primer lugar, las víctimas no aparecen en las narcotelenovelas, es bastante obvio. En las narcoseries aparecen poco y además las narcotelenovelas tienden a proponer que la narcoviolencia ni siquiera produce victimización y se dirige a los victimarios. Entonces, en principio, no hay víctimas. Entonces se crea una especie de imaginario que es muy complicado, que obviamente es conflictiva con experiencias pues, cotidianas, reales, etc. Pero en ese sentido las narconarrativas contribuyen o dificultan, digamos, la articulación del problema de la victimación en el sentido de que pues, se constituye un imaginario o se contribuye a la constitución de un imaginario centrado en el jefe y su gloria, es decir, del perpetrador, del victimario. Joachim, lleva 15 minutos. Muchas gracias, ok. Y más bien el propio imaginario del gran capo, la gran jefa, con respecto a ese imaginario no hay lugar para víctimas, sino sería una especie de contradicción. Aquí tienen una lista muy completa de narcoseries, es decir, narcotelenovelas y narcoseries. Va nada más hasta 2018, es muy completa, pero nada más es para ver que sí hay
hay mucha producción. De hecho, es algo que obviamente todo el mundo sabe. Me gustaría hablar sobre dos casos. A lo mejor hablamos nada más sobre el primero, que es Pablo Escobar, el patrón del mal. Y Narcos, si hubiésemos tiempo. Es interesante el caso de, principalmente, la primera telenovela, narcotelenovela Pablo Escobar, porque es una telenovela cuyo propósito justamente es la memoria. Es decir, que es una telenovela no solo biográfica, sino que se propone a construir la memoria. Entonces, la cuestión es, ¿qué especie de memoria es esa? Desde el principio aquí vemos el lema, como si fuera el lema de la narcotelenovela. Quien conoce a su historia está condenado a repetirla. Y ustedes seguramente conocen a esta producción, que hay mucho material de archivo, por ejemplo. Pues pasó esto. Hay mucha polémica. De un lado se dice que okay, hay mucha esa apología, del otro lado pues promueve el debate social. Pero, digamos, ¿cuál es exactamente el problema de la memoria? Aquí el análisis sería, la víctima principal es la nación y las instituciones del Estado y la prensa. Entonces y esas víctimas sí se protagonizan como, digamos, figuras del gobierno o representantes de estas instituciones, como ustedes ven aquí. Y lo que propone la narración es la megalomanía del delincuente. Y al mismo tiempo, las víctimas civiles, es muy difícil que aparezcan. Entonces, digamos, es interesante como caso, y es el caso, digamos, que más, digamos, se propone a promover la memoria de víctimas, en el caso del narcotráfico, pero el aspecto, el enfoque de las víctimas es un poco, yo diría, es un poco limitado. Si tenemos en cuenta que Pablo Escobar parece que se puede ser responsable por más de 4.000 muertes, aquí aparecen nada más algunas, claro que no van a aparecer todas, pero esas otras víctimas, digamos, anónimas, siguen siendo anónimas. Entonces, para terminar, me gustaría mostrarles nada más un clip, espero que puedan verlo, que es el clip que tiene que ver con el asesinato del ministro de la Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Joachim, por esta ponencia tan interesante. Muchas gracias a usted por toda su paciencia, por los problemas técnicos y tecnológicos también, y mis disculpas por esto. Han sido, creo yo, 4 ponencias, presentaciones excelentes en relación con lo que nos ha interesado en esta plataforma para el diálogo, es decir, la violencia y su persistencia en tiempos de paz, especialmente en la memoria colectiva e individual, a través de los diferentes filtros estéticos de obras de arte y de documentales. Y creo que las 4 presentaciones nos han presentado realmente un panorama muy sugerente de toda esta problemática. Por un lado, la actualidad, para decirlo así, de la intervención alemana en Guatemala, la presencia, por el otro lado, del desaparecido, valga la contradicción, en tiempos de paz y su transformación, la persistencia de la Guerra Fría en la memoria y en la política después del fin de la Guerra Fría, en términos geoestratégicos, términos militares, y finalmente la cultura y la violencia, y tal vez podemos decir también la guerra o las guerras del narco en tiempos sin guerra declarada. Entonces, esto ha sido, creo que han sido contribuciones sumamente interesantes que y merecerían un debate de...